Bien, mis hermanos, muy buenas noches para todos. Saludamos a toda la juventud de Generación de Fuego y a todos los hermanos de la iglesia, el Centro de Fe y Esperanza del Sur. Gracias por estar conectados con nosotros y gracias por disponer su corazón para estar con nosotros. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie ahí donde están, en sus casas, con su familia, y que juntos podamos orar. Se pueden tomarse de las manos un momento y decirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Y que esta palabra que voy a compartir en esta noche sea de bendición para su vida y que en esta noche usted pueda escuchar la voz de Dios. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias porque has sido bueno en todo tiempo. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de crisis, de angustia, aún en los tiempos de duda, de temor, tú nos sostienes y nos ayudas. Ayúdanos, Padre, en esta hora a depender de ti. Ayúdanos como familia y como iglesia a estar más unidos que nunca, a amar tu palabra y que no haya impedimento, Señor, ni obstáculo para poder escuchar tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy como iglesia estamos más unidos que nunca. Nada nos divide, nos une el amor, la fe, la palabra y la sangre preciosa de Jesús. Es lo que nos une en estos tiempos de dificultades. Y hoy más que nunca tenemos que utilizar todos estos medios para llegar a sus casas, a sus familias y para no dejarnos de comunicar. Quiero entonces compartirle en esta noche acerca de la duda, la fe y el COVID-19. Ese es el tema que quiero compartirles en esta noche: la duda, la fe y el COVID-19. Hoy todo el mundo está hablando de este virus, hasta las personas que no saben están hablando de eso, están opinando, hasta las personas que nunca han escuchado sobre el tema. Hoy todos creen saber sobre el tema. Y pues obviamente nosotros no somos los más expertos en este tema, pero sí quiero decirle y llegarle a su corazón con esta palabra. Quiero decirle lo que el Señor dice, quiero decirle lo que Dios nos enseña en su palabra y que esta palabra pueda animarlo en su fe, animarlo a continuar, a seguir y amar a Jesús hoy más que nunca. Centro de Fe y Esperanza en familia, Centro de Fe y Esperanza del Sur en casa. Hoy estamos más unidos que nunca. Las redes, los ministerios no nos dividen, los logos no nos dividen. Hoy nos une la fe, hoy nos une la esperanza, hoy nos une la palabra y como iglesia vamos a escuchar su palabra. Quiero comenzar, hermanos, hablándoles acerca de la duda. Es muy fácil juzgar a cualquier hermano que hoy tenga duda, porque nos han enseñado que la duda es mala, es el diablo. La duda no está bien en el cristiano y no tengamos duda y no dudemos. Pero la verdad es que en días donde este virus está afectando tanto a las familias, la economía, los gobiernos, la política, la música y todas las artes y todos los escenarios, ¿cómo no dudar en estos días? ¿Cómo no pensar en que en días como hoy, donde nuestra fe debe estar en el límite más alto, pues tenemos que reconocer que muchos dudan? Son días de incertidumbre, son días difíciles. Entonces, ¿será que la duda se ha encarnado en el corazón de la iglesia? ¿Será malo dudar? ¿Es pecado dudar en días como hoy? ¿Será que Dios está enojado contra los hermanos que tienen duda en sus corazones? ¿Será que aquellos hermanos que se encuentran en una crisis de fe ya no son hijos de Dios? ¿O Dios está tan enojado o airado que aquellos que duden hoy ya no tienen derecho a su gracia? Como hemos escuchado tantas veces, no dude, la duda está mal, no debemos dudar. Entonces, obviamente, es fácil entender que cuando dudamos no estamos agradando a Dios. Y no es
el punto principal que quiero tocar, pero sí quiero desarrollarlo en este tema como algo más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Qué crees tú sobre la duda o qué crees que piensa Dios? Los que me están escuchando, quiero que se hagan esa pregunta en sus casas, o pregúntele a sus familias, a los que están con usted. ¿Es malo dudar? ¿Has dudado estos días? Bien, quiero presentarte algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que enfrentaron tiempos de duda en su ministerio, en su vida, en su familia, en todo lo que hicieron para Dios. Recordemos cuando Dios habló al corazón de Abraham y le dijo que iba a ser de él una gran descendencia, y le dijo que le daría un hijo en su vejez. Era difícil para él creerlo, y su esposa Sara, estando por allá escondida detrás, se rió cuando escuchó que al cabo de un año ella iba a concebir un hijo, porque pues la señora tenía 90 años casi, y era difícil para ella creer. Se rió y su esposo se enojó, y Dios le preguntó que por qué ella se había reído en esos momentos. Eso es una muestra de que Sara en alguna medida dudó, aunque está dentro de los héroes de la fe. Ella tuvo un momento de duda, y no solo ella. Cuando Dios llama a su gran siervo en Éxodo capítulo 3, Moisés, Dios le hace un llamado y él duda y dice: Señor, ¿y yo cómo? Y yo no sé hablar muy bien, ¿y yo cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo me van a creer? Es una duda frente al llamado. No solo él, Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, porque lo iba a matar, porque quería vengarse de él, y Jacob, en medio de las dudas, lucha con el ángel y le dice: Señor, yo tengo dudas, yo creo que voy a morir, ¿qué va a ser de mi familia y de mis hijos? En medio de la duda, Dios estuvo con él. Y no solo Jacob, Job, en medio de su angustia, de su tribulación, en medio de toda su crisis, dudó de la justicia de Dios. Y en momentos dijo: ¿cómo Dios me ha hecho todo eso? Sus amigos le dijeron: ¿será que sus hijos pecaron? ¿Será que usted pecó? Si esto le está pasando es porque usted hizo algo muy malo. Y en momentos, y en algún momento de su vida, Job tuvo duda en su corazón y dudó de la justicia de Dios en un momento. Pero no solo Job, Jeremías, cuando Dios lo llama en el capítulo 1, él le dice: Señor, yo soy un niño, ¿cómo voy a ser yo para enfrentar este llamado, para enfrentarme a ser un profeta, Señor, de tu pueblo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios le dijo: no digas que eres niño. Note que Dios no lo discriminó, Dios no lo rechazó porque dijo que era niño. Al contrario, Dios le dijo: no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te voy a mandar tú lo harás. Y no solamente Jeremías, también vemos a Pedro dudando cuando frente a una tempestad en el mar aparece como un fantasma el Señor Jesús. Pedro le dice: Señor, si eres tú, dame la orden y yo voy a caminar sobre las aguas. Pedro empieza a caminar y a caminar y a caminar, y en medio de ese caminar duda, una duda aparentemente grave, y se empieza a hundir. Por lo contrario, a mí me parece que lo que tenía Pedro era mucha fe. No sé cómo se atrevió a caminar sobre las aguas, pero un momento dudó, y en medio de la duda, de la crisis, de la dificultad, Jesús no deja que él se hunda o que muera en este instante. Por el contrario, Jesús le extiende su mano y lo saca, y sí le dice: hombre de poca fe, pero no deja que la duda termine con su vida. No solamente Pedro dudó, también Tomás. Cuando Jesús resucita, él no creía que Jesús estuviese vivo. Y dice: hasta que yo no mire sus manos, hasta que yo no vea realmente, no voy a creer que él resucitó. Jesús, al presentarse, le dice: Tomás, mira, si estoy vivo. Aún así, Dios no lo rechazó. Tomás, según la historia, muere como un gran hombre de Dios. Y un caso más, y el más extraordinario: Jesús en el Getsemaní, enfrentando la duda y un momento crítico. Lucas capítulo 22, versículo 39. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 39 dice:
Y saliendo se fue como lo solía hacer antes, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Deja a sus discípulos y va a hacer una oración como nunca antes habíamos visto a Jesús orar. Una oración que uno podría decir, según algunos teólogos, es que Jesús tuvo dudas en este momento crítico de su vida. Y uno podría decir, pero ¿cómo Jesús dudó? Sí, como hombre. Él sintió todo esto. Dice en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba enfrentando Jesús? Duda. Había angustia. En Mateo capítulo 26 dice que estaba angustiado hasta la muerte. Había duda en su corazón, había cosas en su corazón por lo que iba a vivir, por la separación que tendría en un momento, porque sabría que más adelante iba a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos que grandes hombres de Dios en la historia dudaron. Yo recuerdo también cuando mi hijo tenía 15 días de nacido, enfrentamos una crisis que trajo dudas a mi vida. Y es que lo tuvimos hospitalizado por muchos días. Y cuando la médica llegó y nos dijo: sálganse, es necesario que les dé un informe. Ella nos dijo: el niño lo vamos a aislar, el niño está muy grave. Vienen momentos de duda. Confiamos en Dios, pero hay crisis en la vida que nos hacen dudar. Entonces hoy escuchamos a muchos hermanos decir: no dude, y aparentemente esas palabras religiosas, y no, es que tenemos un Dios grande y Dios todo lo puede, y es verdad, y es una verdad de la palabra, pero en momentos como estos, hermanos, enfrentamos dudas, crisis de fe. ¿Qué pastor, qué líder, qué cristiano no ha dudado en estos días con la crisis que estamos viviendo? ¿Qué pastor no ha dudado de lo que tiene que hacer en su iglesia? ¿Qué va a pasar con sus iglesias? ¿Qué va a pasar con sus familias? ¿Cuántos hermanos en este momento nos han preguntado: ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a un familiar? Todos estamos enfrentando la duda de alguna manera. Pero no es la duda como tal el estado final en el que le debemos terminar. La duda hace parte de un proceso que nos ayuda a madurar y a crecer en fe. No es el estado final. Y quiero mostrarle lo que Jesús vivió aquí. No podemos esconder de que algunos hemos dudado estos días. Hasta yo he tenido problemas con la duda. Le he preguntado a Dios estos días: Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia, con nuestras vidas, con nuestras familias? Y ¿saben qué es lo más lindo? Que Dios no nos rechaza por dudar. Dios no rechazó a Pedro, Dios no rechazó a Tomás, Dios no rechazó a Jacob, Dios no rechazó a Job. Cuando Pedro un día más bien le dio la mano y lo sacó de esa duda, de ese momento crítico. Es aquí cuando tenemos que reconocer que todos somos vulnerables, que todos somos humanos, que todos somos frágiles, que ante la situación, la adversidad y el problema todos somos frágiles. Y todos necesitamos a Jesús hoy más que nunca. En este capítulo nos encontramos frente a un momento, frente a una situación difícil de comprender. Jesús estaba en un momento crítico, difícil, complicado, postrado ante el Padre. Le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres hacerlo, Señor, no me obligues a estar, no me obligues a morir. Pero ese pero cambia todo. Ese pero le hace un freno a la duda. Ese pero le hace un pare a la duda y no deja que la duda venza su corazón, y no deja que la duda termine con el sueño del Padre. Es cuando Él dice: pero no se haga mi voluntad, sino, Señor, sino, Padre, que se haga tu voluntad. Entonces hay una respuesta diferente frente a la duda. En este capítulo vemos que la duda
es combatida por la fe, que la duda es combatida por la obediencia. La duda puede ser un estado temporal, puede estar en un momento de la vida cristiana, pero no es un estado permanente. No vamos a vivir toda nuestra vida en duda. Pueden venir momentos de duda, pueden venir momentos difíciles, pero siempre debemos estar confiados en nuestro Dios. ¿Será que somos capaces? ¿Será que sí va a pasar esto? Pues, Señor, ¿cómo lo voy a lograr? Señor, y mi familia. Señor, y si no tenemos, y si nos quedamos sin empleo, y si la plata se me acaba, y si la economía, ¿quién no ha pensado en eso en estos días? Aún así, Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces note que la fe comienza o inicia cuando usted y yo decimos: Señor, que se haga tu voluntad. En tiempos de duda, en tiempos de crisis, vamos a creer que Dios va a obrar. Pero si Dios no hace algo para frenar esta crisis, Señor, que se haga tu voluntad. Tenemos que confiar en Dios hoy más que nunca. Esto es fe. Y quiero mostrarle algo en este pasaje. En el versículo 42 dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero antes de eso, versículo 41 dice que él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, él oró. Número 1, ¿qué hacer en un momento de duda? En este primer punto de la duda, estoy hablando primero acerca de la duda. ¿Qué hacer en un momento de duda? ¿Qué hizo Jesús? Orar. Antes de decir no sé qué hacer, antes de decir voy a ir a acabar con todos los supermercados. Hay hermanos que están acabando con todos los supermercados. Hay que ser precavidos, sí, pero también hay que confiar en Dios, ¿no? Hay que depender de su voluntad. En momentos de duda, antes de salir al mercado, porque todo se va a acabar, hay que orar. Hay que orar. Como familias tenemos que orar. Como cristianos tenemos que orar, como líderes tenemos que orar más que nunca. Yo creo que la iglesia del Señor nunca antes había orado tanto como hemos orado estos días. Y eso es bueno. Lo primero que debemos que hacer, o que debemos hacer en momentos de duda, es orar. Número 2, en la duda, está en el versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 2, ¿cómo vencer esa duda? Por la fe y la obediencia. Sé, Señor, que puedo dudar. Sé, Señor, que si quieres, pasa de mí esta copa, esta crisis. Señor, si quieres, quita esto, danos una solución ya en el mundo, trae una respuesta ya, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo vencer la duda? Por la fe y la obediencia. Por la fe y la obediencia. Y número 3, ¿qué esperar después de vencer la duda? Está en el versículo 43. Y se me apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿Qué debemos esperar después de vencer la duda? Fortaleza. Cuando por la fe creemos en Dios, cuando por la fe vencemos la duda, el Señor nos va a fortalecer. Y cuando por la fe y la obediencia vencemos la duda, entonces llegamos a tener la fortaleza del Señor. Yo sé que tú crees y yo creo que Dios nos va a fortalecer. La fortaleza nos lleva a depender de Dios. La fortaleza nos lleva a estar más con Dios. Noten, el versículo 44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entre más agonía, entre más crisis, entre más dificultad, entre más problemas, más oración, oración intensa, oración desbordante, oración sin parar. Aquí es donde debemos tomar el consejo del apóstol Pablo: orar sin cesar. Debemos orar más que nunca. Pero en contraste a la duda, vemos también que la fe es la que nos ayuda a vencer toda duda en nuestro corazón. En Lucas capítulo 22, ahí mismo en el capítulo donde estamos,
En el verso 36 hasta el 46, hay un pasaje ahí maravilloso. Y es que Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, lamento darte una noticia, esas noticias que uno no quiere escuchar. Satanás te ha pedido para sacudirte, para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte. Y Pedro aceleradamente le dice: Señor, yo nunca te voy a dejar, no se preocupe por eso, yo nunca te voy a dejar, y si tengo que morir hasta la muerte iré por ti. Y Jesús le dice: no, Pedro, no es así. Al cantar el gallo me habrás negado 3 veces. Y es que ahí es donde debemos, hermanos, confiar en Dios y pensar que solo Él, en medio de la crisis, nos puede sostener, y pensar que solo Él es quien nos ayuda en momentos difíciles. Quiero leerle lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla acerca de los grandes héroes de la fe. En este primer punto les hablé acerca de la duda. Acá quiero hablar un poco sobre la fe en este segundo punto. Y en Hebreos capítulo 11 vemos algunos personajes, algunos hombres y mujeres de Dios que están contados dentro de los héroes de la fe. En el capítulo 11, versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por la fe, estos hombres y mujeres de Dios vencieron la crisis. Por la fe vencieron la duda. Y aunque en momentos de su vida tuvieron duda, no se quedaron en la duda para siempre. Ellos al final vencieron la duda y confiaron en Dios y entregaron a Dios su corazón y su mente y su vida. Hoy como familia, hoy como iglesia, hoy generación de fuego, Centro de Fe y Esperanza del Sur, debemos tener más fe que nunca y estar más unidos que nunca y creer que si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. Si caminamos, caminamos para Dios. Si estamos en casa, estamos en casa para Dios. Si estamos afuera, estamos afuera para Dios. Hoy nos movemos por Dios, vivimos por Dios. Hoy nuestra fe tiene que elevarse a niveles tan altos como nunca habíamos llegado. ¿Qué es una generación de fuego? Una generación de fuego es una generación que, aunque pase por la duda, no se queda ahí permanentemente. Aunque pase por la duda y pase por algo temporal, avanza hacia la fe, y por medio de la fe conquista, y por medio de la fe depende de Dios. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es un centro de fe y de esperanza? Es un centro que confía en Dios. Es una comunidad que depende de Dios. Es una comunidad que ama a Dios. Es una comunidad que sirve a Dios. Hoy más que nunca, más que nunca. Hoy más que nunca debemos amar a nuestro Dios, servir a nuestro Dios con todo el corazón. En medio de todas estas malas noticias, yo le tengo una más buena que todas. En medio de estas malas noticias hay una gran noticia, y es que Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia fiel, sin mancha, perseverante, que aunque estuvo en un nivel o en un estado de duda, venció la duda por la fe. Cristo viene por una iglesia que se está preparando para Él, como una novia consagrada. Y hoy más que nunca, hermanos, Jesús viene pronto. Y eso es lo que alegra nuestro corazón. Nuestro amado viene pronto. Estamos a punto y cerca de partir con Él. Y eso es lo que nos da gozo y esperanza. Por la fe creemos que así será. La iglesia está más unida que nunca. A nivel mundial, la iglesia está más unida que nunca.
Hoy en día, hermanos, tenemos que pensar no en denominaciones, no tenemos que pensar en nombres, sino en que una iglesia debe unirse para adorar y servir a Dios y ser fiel a Dios más que nunca. Número 1, la duda. Número 2, la fe. Y número 3, para terminar, el COVID-19. ¿Y qué nos dice la palabra sobre esto? Quiero, si pueden leer desde sus casas, en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice, Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Y en Éxodo capítulo 12 nos encontramos frente a la plaga de los primogénitos. Fueron 10 plagas en total, y la número 10 fue la muerte de los primogénitos. Este capítulo 12 nos relata esta historia triste. 10 plagas que habían azotado la nación de Egipto. 10 plagas que habían azotado la casa de la cautividad. Eso significa Egipto. Dice que en este momento Dios le habla al pueblo y le dice: tomen un cordero por familia. Y lo primero que les dice está en el versículo 22. Dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y note esa parte tan interesante: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No salgan, va a venir una plaga, quédense en su casa. Miren el consejo que Dios le da a la nación de Israel: no salgan de su casa, va a venir un momento oscuro, va a haber una noche donde va a haber mucha muerte, quédense en sus casas. Note las recomendaciones que Dios les da. Y en ese tercer punto del COVID-19, ¿cuál es la primera sugerencia que queremos hacerle de acuerdo a la palabra? Quédense en casa. Quédense en casa. Escúchenos desde allá, oren desde allá, estudien la palabra más que nunca, pero quédense en casa. Número 2, está ahí en el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando vea la sangre en los postes de la casa, el espíritu de muerte huirá de aquella casa. Número 1, quédese en casa. Número 2, use el poder de la sangre de Jesús. Este era un cordero que sacrificaban para que por medio de esta sangre el espíritu de muerte huyera de ellos. Pero en Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista está en la playa, está en el desierto y ve venir a Jesús. Y cuando lo ve venir dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre para que el espíritu de muerte no venga, sino que quita el pecado del mundo. Es un cordero precioso, es un cordero inmolado. Use el poder de la sangre. Nosotros creemos que hay poder en la sangre de Cristo, y que la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario guarde nuestra familia, cúbranos, selle, cubra nuestros corazones, selle nuestras vidas y selle nuestra familia. Quédese en casa y use la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y ahí mismo en el versículo 27 dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Dios librará nuestras casas, si es voluntad, y así lo quiere Él, así lo estamos creyendo. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Número 1, quédese en casa. Número 2, use el poder de la sangre de Cristo. Y número 3, adoremos a Dios.
Adoremos como familias, como nunca hemos adorado. Adoremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. La duda no es algo que debemos tener permanentemente. Pasamos momentos de duda, pero la fe nos va a ayudar a conquistar. La fe nos va a ayudar a vencer la duda. Y hermanos, sigamos estos consejos. Eso no es nuevo en alguna medida, porque ya Jesús nos había anunciado que en los postreros días había pestes. Y como no es nuevo para nosotros, debemos seguir todas estos mandamientos, precauciones, mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel. Quédese en casa, usen la sangre de Cristo en este momento y adoremos a Dios como nunca antes lo hemos adorado. Sirvamos a Dios con fe, sirvamos a Dios con obediencia, comprometámonos como iglesia a amar a Dios más que nunca. Este es el mensaje y la enseñanza que quería darles. Como conclusión, no se quede en el estado de la duda. Y si dudaste en algún momento, no pienses que eres el más pecador, porque aunque dudaste, Dios nos salva de la duda y la fe nos ayuda a vencerla y a caminar con Él. La duda es ese trampolín que nos ayuda a crecer en fe. La duda es ese estado que nos ayuda a avanzar en fe como nunca antes, y hacia allá debemos caminar. Dios nos está ayudando. Jóvenes, hermanos, los motivo a que sigamos caminando con el Señor, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Hoy más que nunca dependemos de Él. Hoy más que nunca vivimos por Él. La duda no es el último estado en el que vamos a quedarnos. Vamos a vencer la duda por medio de la fe. Y en tiempos de crisis, Dios nos va a ayudar. Yo quiero orar por ti ahí donde estás y pedirle a Dios que nos ayude. Si puedes cerrar tus ojos un momento y orarle a Dios conmigo y decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy entiendo que en algunos momentos he tenido duda, angustia. Jesús estaba angustiado hasta la muerte. En tiempos de crisis, ¿quién no se angustia? Y esos refranes religiosos a veces parecen muy bonitos, pero no nos ayudan a crecer. Al contrario, a veces nos desaniman, porque nos hacen sentir algunos que de pronto estamos fracasando al no tener suficiente fe. Pero Señor, ayúdanos en esta hora a vencer todo temor, a vencer la angustia y a crecer en tu palabra hoy más que nunca. Yo bendigo a los hermanos que me escucharon en esta noche. Bendigo a Generación de Fuego. Bendigo a la iglesia del sur con todo mi corazón. Yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros corazones en el nombre de Jesús. Es el momento, hermanos, para confiar más en Dios que nunca. Bendigo tu casa y tu familia, y que por el poder de la sangre del Cordero, y que por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años, por el poder de esa sangre nosotros crezcamos en fe, avancemos y Dios guarde nuestra casa. Que Dios nos ayude a adorar con todo el corazón hoy más que nunca. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que han estado ofrendando, diezmando en la cuenta que hemos habilitado. Hoy más que nunca es un tiempo para crecer, para obedecer a Dios, para ser fieles a Dios. Dios bendiga, mi hermano, tu economía. Dios bendiga tu familia. Y en esos tiempos de crisis, tú seas más fiel que nunca. Nunca venga la duda en este tiempo, sino que la fe te ayude para que seas fiel a Dios en todas las cosas. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y les bendecimos en el nombre de Jesús. Recuerden, mis hermanos, el servicio de mañana a las 10 de la mañana van a estar nuestros pastores compartiendo la palabra, animándoles en la fe. Recuerden los artículos que estamos sacando y que estamos escribiendo para que ustedes como familia y como iglesia se fortalezcan. Este próximo lunes yo saco uno nuevo que se llama El amor en los tiempos del coronavirus, para que usted lo escuche y lo lea y lo socialice. Les amamos y les bendecimos y le damos gracias a Dios por